Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Nicolás Cotaconcio de la Torre. Les presentaré mi trabajo que es pensión de viudez. Esto en fundamento a la Ley del Seguro Social y a Diario Oficial de la Federación. La primera pregunta es, ¿qué es la pensión de viudez? Esta se otorga a la persona, esposa o, a falta de esta antes mencionada, a la concubina o concubinario de la persona asegurada o pensionada fallecida en los seguros de riesgo de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. ¿Cuántos años debe vivir la concubina o el concubinario con la o el asegurado antes de morir y con qué condiciones? Durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, ya sea del asegurado o del pensionado, o con quien procreó o adoptó hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato o la persona con quien suscribió unión civil. ¿Qué ocurre si al morir la o el asegurado tenía varias o varios concubinas o concubinarios? Pues ninguna o ninguno de ellos gozará de esta pensión. La 4. ¿Cuál es el requisito para el otorgamiento de la pensión al momento de la muerte? Es el asegurado quien haya tenido un mínimo de 150 semanas de cotización encontrándose vigente en sus derechos. ¿Y qué ocurre cuando se trata en el caso del seguro de riesgos de trabajo? Este no se va a requerir de dicho periodo de cotización. ¿Qué derechos vigentes del pensionado fallecido se requiere a este al momento de la muerte? En este caso, para la viuda o viudo, o esposa o esposo, acreditar el vínculo matrimonial y en tanto para la viuda o concubinario, acreditar la relación del concubinato. ¿Qué sucede cuando el fallecimiento del asegurado fue a causa de un riesgo de trabajo? Se requiere el dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgos de trabajo ST3 expedido por los servicios médicos institucionales, mismos que será proporcionado por estos. ¿En cuánto tiempo se puede otorgar la pensión ST3 y qué sucede durante este tiempo? Esta pensión se otorga hasta por 2 años y durante este tiempo los servicios médicos institucionales pueden ordenar que se revise la incapacidad o el trabajador mismo puede solicitar dicha revisión. ¿Qué pasa si el asegurado falleció por una causa distinta a un riesgo de trabajo y gozaba de una pensión de incapacidad permanente? Será necesario acreditar un mínimo de 150 semanas de cotización y que hubiese causado baja del régimen obligatorio. ¿Qué ocurriría si la pensión de incapacidad permanente total que recibía el asegurado fallecido no tuvo una duración mayor de 5 años? No se requiere el periodo de cotización señalado anteriormente. ¿Qué documentos necesita presentar la viuda o concubina o concubinario tratándose de una persona asegurada fallecida? Tiene que presentar copia y original simple para integrar el expediente y se presenta en original y copia certificada para su cotejo. El estado de cuenta, impresión obtenida de la página de internet de la Afore que maneja la cuenta individual o contrato firmado con la Afore. Esto con una antigüedad no mayor a 6 meses previos a la fecha de solicitud de prestación económica de que se trate. También se ocupa una copia y original certificada del acta de nacimiento, acta de adopción o reconocimiento y una copia original certificada del acta de defunción. ¿Cuándo aplica lo del Afore a presentar por parte del asegurado fallecido? Solo aplica si el asegurado fallecido cotizó a partir del 1 de julio de 1997. ¿Cuáles son las instituciones de gobierno que pueden expedir los documentos de solicitar la pensión de viudez del asegurado fallecido? Las oficinas o juzgados de registro civil, las representaciones consulares de México y, en su caso, que el asegurado fallecido cotizó y nació en un país extranjero, el gobierno extranjero. Y en caso de tener documentos públicos expedidos en el extranjero, ¿qué requisito extra deberá contener? Este deberán contener la apostilla o legalización según corresponda.
¿Qué efecto tiene en caso de que la persona asegurada esté desaparecida? Por derecho común se podrá aceptar la inscripción de presunción de muerte que se realice en el acta de nacimiento y en caso de no señalarse la fecha de defunción se tomará en consideración la fecha en que causó ejecutoria la sentencia de autoridad judicial que determinó la referida presunción de muerte. ¿Qué documentos presenta la viuda o concubina o concubinario tratándose de persona pensionada fallecida? Se presentan original y copia certificada que permanecerán en el expediente, copia certificada del acta de defunción expedida por alguna de las autoridades ya mencionadas anteriormente. 17. ¿Qué documento debe presentar la viuda, viudo, concubino o concubinario tratándose que la persona pensionada esté desaparecida? En este caso se presenta una copia certificada de la denuncia presentada por la desaparición del pensionado ante el Ministerio Público correspondiente y dicha denuncia deberá contener nombre completo del pensionado y fecha de inicio de la ausencia. ¿Y qué pasa si el pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes? Sus beneficiarios, es decir, la viuda o concubina o concubinario, con derecho a la pensión disfrutarán de la misma en los términos de la sección de ramo de vida del seguro de invalidez y vida con carácter provisional. ¿Y a qué se refiere cuando los beneficiarios podrán disfrutar de la pensión en términos de la sección de ramo de vida del seguro de invalidez y vida por parte de la persona asegurada o pensionada desaparecida según la ley del Seguro Social? Básicamente, en su artículo 127 de la ley del Seguro Social, son beneficios que podrán disfrutar la pensión de viudez, es decir, viudo, concubinario o concubina, pensión de orfandad, es decir, hijos menores de 18 años, es decir, 16 años, pensión a ascendientes, ayuda asistencial al pensionado por viudez si es que lo requiere, y una asistencia médica. Y por último, ¿qué documentos deben presentar los beneficiarios a la pensión de viudez en caso de la esposa o concubina concubinario? Una identificación oficial para personas mexicanas, es decir, presentar la credencial para votar, INE o IFE, vigente para personas menores de edad, o sea, los hijos, su credencial de ADINS. Tratándose de personas extranjeras, su pasaporte. También tendrán que presentar un comprobante de domicilio. Esta antigüedad no tiene que ser mayor de 3 meses previos a la presentación de solicitud. La boleta predial también es otro comprobante, un estado de cuenta de servicio telefónico, recibo de consumo de agua, de servicio de luz, servicio del gas, también una constancia de residencia emitida por la autoridad municipal, ejidal o en su caso la alcaldía de la Ciudad de México. Un documento expedido por la institución de crédito en el cual se identifique el número de cuenta y clave a favor del beneficiario para recibir el pago de la pensión. La esposa en su caso presenta su copia certificada del acta de nacimiento, mientras que él o la concubina una copia certificada de la resolución ejecutoriada por una autoridad judicial que acredite la relación del concubinato durante los 5 años que precedieron a la muerte de la persona asegurada o pensionada. Y ya por último, mi pequeña conclusión es que después de investigar y analizar un poco la información disponible, gracias a la Ley del Seguro Social y al Diario Oficial de la Federación, he llegado a que la pensión de viudez busca más que nada proteger a aquellas personas que han perdido a su cónyuge. Comprendí que la pensión de viudez se otorga a la persona, es decir, a la esposa o falta de esta, la concubina de la persona asegurada, o pensión fallecida en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. Y en lo general considero que la pensión de viudez es un beneficio importante que busca apoyar a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Es fundamental que las personas conozcan este derecho y requisitos para poder acceder a este beneficio. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.